¿Cuánto tiempo pierdes en el bus o en el metro? Pues, a decir verdad, en 20 minutos puedes subir tu español si repites buenas frases. Hoy te damos 50 frases para sonar más natural en tu trayecto diario, ya sea al trabajo o a clase. Es una mini guía práctica, nivel A2, lista para usar mientras te mueves. Sí, la verdad es que esto funciona muy bien cuando vas solo con tus cascos. Por lo visto, si practicas en voz baja, tu boca se acostumbra al ritmo. Hasta donde sé, muchos alumnos mejoran así cada día de camino. Vamos directos a las frases y a un roleplay rápido. Hola, soy Carlos, y estás con María. Ah, y la lección completa está en Vocably. Vale, seguimos. Hoy todo es para practicar en movimiento, sin pantalla, solo con tu voz y tus oídos. Antes de nada, una idea clave, el shadowing, o sea, repetir al mismo tiempo que escuchas. Funciona genial, ¿sabes? Hay gente que dice que el contenido simple no ayuda, pero otros dicen que sí. Nosotros mezclamos frases claras, pero con un tono un poco más elegante. Arrancamos con conectores que suben el nivel. Escucha y repite, a decir verdad, la verdad es que, por lo visto, hasta donde sé. Son suaves y muestran que piensas un poco antes de hablar. Úsalos para empezar una idea, y ya suenas más fino. Ahora a otras 4 para girar o cerrar ideas, dicho esto, mejor dicho, en resumen y de todos modos. Son fáciles pero, oye, dan estructura. Por ejemplo, dicho esto, en resumen, vamos con el roleplay. ¿Listo? Roleplay rápido de llamada durante el trayecto. Imagina que llamas a un compañero para mover una reunión. Yo hago de compañero, y tú, María, cambias la hora. Usa frases útiles, ¿vale? Hola, ¿tienes un minuto? ¿Te parece si cambiamos la reunión de hoy? Es que me viene fatal a las 10. ¿Te encaja a las 12? ¿A las 12? Me parece bien si terminamos antes de la 1. Si no, ¿podrías a la 1:30? Perfecto, me viene bien a la 1:30. Gracias por tu paciencia, de verdad. Y perdona el retraso con este cambio. Nada, tranquilo, yo hago un hueco. Cuando puedas, me confirmas por mensaje. Y si hay cambios, te mantengo al tanto. Genial, entonces te paso la info en un rato. Quedo atenta al documento final. En cuanto puedas, me dices si todo está ok, ¿sí? Listo, estoy en ello. Y si falta algo, lo añado hoy sin falta. Gracias, hablamos luego. Muy bien, fin del roleplay. Fíjate en las frases clave de llamada, ¿te parece sí, te encaja, me viene bien, me viene fatal, podrías, cuando puedas, en cuanto puedas, gracias por tu paciencia, perdona el retraso, hago un hueco, te paso la info, te mantengo al tanto, quedo atento y estoy en ello. Sonoro para el trabajo y para estudiar. Sí, y todas son simples y muy educadas, ¿no? Además, en la vida real, usamos mucho muletillas como o sea, entonces y así que. No son técnicas, pero ayudan a sonar natural. En plan, te dan tiempo para pensar sin quedarte en blanco. Por cierto, otra mini lista para ajustar tono, por lo menos de momento por ahora, y mientras tanto. Sirven para marcar tiempo y expectativas. Por ejemplo, de momento sigo con el proyecto, por ahora no hay cambios. Fácil y claro. Y si tienes que cambiar una idea, puedes decir, en ese caso. También queda muy bien antes de nada para iniciar, y al final para cerrar. Ahora bien, no satures, ¿vale? 2 o 3 por minuto ya te suben el nivel. Te doy un micro consejo, practica estas frases en secuencias de 3. Por ejemplo, a decir verdad, no llego, en ese caso muevo la reunión, de todos modos te aviso. Repítelo en voz baja en el bus y verás. Y ojo con un error típico que oigo mucho, el uso de ser y de estar. No todo es estoy. Si dices una característica, muchas veces es soy. Por ejemplo, soy feliz como rasgo, y estoy feliz como momento.
Total, y esas frases nuevas te ayudan a evitar errores. Si no estás seguro puedes decir hasta donde sé o me suena. Suena prudente y bueno, educado. Es mejor que decir algo muy directo y luego corregir. ¿Vamos con mini historias rápidas para que se peguen? ¿Sí? Una alumna me dijo, me suena esa palabra, pero la confundo. Conectó con en resumen y cerró muy bien su idea. Pequeños trucos, gran efecto. Yo tengo una anécdota, corto y al punto. Una chica quiso ser amable con la familia de su novio mexicano y dijo, me da igual, cuando le ofrecieron comida, pensando que era neutral. Uf. Quedó frío. Mejor decir me parece bien, o con gusto para aceptar, suena cariñoso. Mini recap, un test rápido. ¿Qué significa por si acaso? Es como decir, lo hago para estar seguro, por prevención. Por ejemplo, llevo paraguas, por si acaso llueve. Fácil y muy útil. Seguimos que aún tenemos muchas. Si necesitas matizar, usa mejor dicho para corregirte con suavidad. Y si presentas una idea fuerte, luego puedes poner dicho esto para cambiar. En resumen, te mantiene claro y amable. Otra tanda de frases para planes y disponibilidad. Tengo pendiente algo cuando no está hecho aún. Hago un hueco cuando buscas tiempo. Y si aceptas ayuda o tarea, cuenta conmigo. Suena súper colaborador. Para reacciones naturales, repite conmigo que va, cuando niegas algo suave, ni de broma si quieres ser más fuerte, y más vale tarde que nunca cuando algo llega con retraso pero bien. Estas frases se usan cada día. Si quieres mostrar emoción positiva, di me hace ilusión. Y si no tienes preferencia, me da igual, pero ojo con el tono, a veces suena frío. Puedes suavizar con por lo menos o de todos modos antes o después. Para sonar atento en mensajes de trabajo me confirmas, y quedo atento. También te paso la info y en cuanto puedas. Son claros, respetuosos y no empujan demasiado. La gente lo agradece de verdad. Y para sonar un poco más seguro, sin ser pesado, me consta cuando sabes algo con certeza. Si no, usa hasta donde sé. ¿Ves? 2 niveles de fuerza, y todo muy simple. Otra cosa práctica, combina con muletillas suaves. O sea, no repitas siempre vale, vale, vale. Alterna con entonces, así que y hasta en plan si estás con amigos. Te da ritmo y naturalidad. Hagamos otro micro roleplay, 2 minutos de charla en el metro. Tema, a plan de estudio. Tú empiezas con una propuesta, y yo reacciono con frases de tiempo y cortesía. Vamos, sin miedo. Entonces, ¿te parece si estudiamos media hora cada día? Por ahora puedo por la tarde, de momento a las 6 me viene bien. Y si un día no puedo, te aviso, ¿te importa si lo muevo a la noche? Me parece bien, cuenta conmigo. Si llueve, estudio en casa, por si acaso. Y si algo se complica, te escribo, te paso la info de las páginas que usamos. En ese caso, más vale tarde que nunca, pero estudiamos. Genial, y si ves algo difícil, me dices. Estoy en ello también, y hago un hueco aunque tenga cosas pendientes. Dicho esto, cerramos el plan, lunes a viernes a las 6. En resumen, quedamos así. Perfecto. Ah, y si te equivocas, mejor dicho, cuando te equivocas, no pasa nada. Con gusto repites y sigues. Lo importante es hablar, hablar y hablar. Truco de oro para el trayecto, el shadowing. Repite las frases justo conmigo a la vez bajito. Por ejemplo, la verdad es que, por lo visto, en ese caso. Y poco a poco se te pegan. Y una nota final sobre tono, si quieres sonar más formal, puedes decir ahora bien para contrastar una idea. Si estás con amigos, en plan es más casual. Adapta la frase al momento, y listo. Vamos a repasar rápido un bloque grande, respira y repite después de mí, a decir verdad, la verdad es que por lo visto, hasta donde sé dicho esto, mejor dicho, en resumen de todos modos. Sí.
Otra ronda y seguimos. Otro bloque, esta vez de tiempo, mientras tanto, de momento, por ahora, al final, antes de nada. Y de cambio, en ese caso. Y de matiz, por lo menos. Corto, claro y útil. Y el bloque social, ¿te parece sí? ¿Te encaja? ¿Me viene bien? ¿Me viene fatal? ¿Podrías? ¿Te importa sí? Con estas negocias hora, lugar y tarea sin sonar brusco. Van perfectas por teléfono. Por cierto, no olvides las de seguimiento, cuando puedas, en cuanto puedas, sin falta, gracias por tu paciencia. Perdona el retraso, estoy en ello, te mantengo al tanto, quedo atento, me confirmas, te paso la info, hago un hueco, tengo pendiente. Son muchas, pero ya salen solas con práctica. Y para reaccionar, me suena, me consta, me da igual, me hace ilusión, ni de broma, que va, cuenta conmigo, más vale tarde que nunca con gusto. Estas te dan personalidad, ¿ves? No todo es sí o no. Pregunta para ti, que vas escuchando, ¿cuál de estas frases usarías mañana en tu trayecto? ¿Y en qué situación exacta? Por ejemplo, en un mensaje a tu jefe, o para quedar con un amigo. Cuéntanos tu ejemplo concreto. Y ya cerramos, que quizá llegas a tu parada. Como dijimos antes, la lección completa con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios, está gratis en Vocably, enlace en la descripción. Dale un vistazo cuando tengas un ratito. Hasta la próxima.